Ya. Bueno, amigos de Ovación y de la web de Ovación, ovación.pe, estamos reunidos aquí con el seleccionador mundialista, podemos decir ya, de Perú, con Ricardo Gareca, que ha sido figura protagónica en esta semana y que ha marcado historia en nuestro balompié. Así es que vamos a sostener una entrevista que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Profesor Gareca, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ya pasó la euforia? ¿Es más tranquilo? Sí, o sea, lógicamente un poco más relajado de lo que fue todos estos partidos. Y bueno, o sea, ya tratando de ir enfocándonos en lo que se viene, que es en lo inmediato el viaje a Rusia para ver el sorteo, el profesor Bonillo ver las instalaciones donde nos vamos a situar, ver el final del campeonato peruano y ver la posibilidad de los partidos que tenemos para marzo, de fecha FIFA, qué rivales seguramente eso después me irán informando. Todo lo que podemos dejar organizado ya para este año es lo inmediato que se viene a nivel de selección. ¿Qué es lo primero que le ha pedido a la federación ya mirando hacia el mundial? O sea, digamos un primer grupo de requisitos o de pedidos respecto a la planificación del mundo. No, todavía no me he juntado con ellos. ¿Qué es lo que pediría en todo caso? Sí, no, bueno, es lo que más o menos le fui enumerando, ¿no? O sea, de lo que sí más o menos ya nos hemos puesto de acuerdo en viajar a Rusia, una delegación para el sorteo. Entonces eso sí está establecido, y después bueno, tiene que ver con ver el campeonato, como le decía, todo lo que sucede, las finales del campeonato del fútbol peruano, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, pero eso es de inmediato. ¿A usted le da lo mismo el sorteo, los rivales que les toquen, los cabezas de serie, sobre todo, que más o menos ya hay 6 posibilidades? ¿Le da lo mismo o ahí tiene preferencia? No, bueno, o sea, la verdad que en esta instancia vamos a presenciar el sorteo a ver cómo es y después veremos a ver cómo nos toca, o sea. ¿Polonia o Alemania? Yo creo que ahora hoy en día son especulaciones y bueno, hay que esperar, ¿no? O sea, hoy en día sí entiendo de que va a haber un juego mediático que tiene que ver con las opciones o las posibilidades que de pronto se pueden llegar a presentar, pero más que nada me quiero dejar guiar por la realidad de lo que ocurra en el sorteo, ¿no? ¿Y cuánto cree usted que puede variar el grupo respecto a lo que ha sido más o menos alrededor de 30 jugadores? Puede ser 30, 32 jugadores. ¿Qué tantas sorpresas puede haber más allá de esos 30 o 32 jugadores de la última etapa de la eliminación? Mire, lo que yo puedo adelantar, o sea, para no generar malos entendidos, las eliminatorias son diferentes mundial, ¿no? Este va a ser en modo participativo nuestro primer mundial, en todos los jugadores. En mi comando técnico el único que tuvo una participación directa en un mundial es el Sergio Santín, después ningún otro. Entonces yo creo que en cuanto a eso va a ser nuestra primera experiencia, pero más allá de todo eso son circunstancias diferentes, ¿no? Lo que es una eliminatoria, lo que es un... ¿Qué se va a traducir eso? Y eso amplía las posibilidades a todos. Ajá. O sea, es tratar de ver, si bien hay algo conformado, de todas maneras creo que hay que concentrarse en otras cuestiones y bueno, nos enfocaremos en el rendimiento y en el presente de cada jugador, cómo sostienen, cómo se van sosteniendo en sus respectivos equipos, y bueno, a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Lleva 23 jugadores. La distribución de esos 23 jugadores son 3 arqueros y después 8 defensas. ¿Cómo? Tener las opciones, ¿no? O sea, precisamente por lo que usted dice, ¿no? O sea, no nos podemos quedar cortos en nada. Entonces, quizás podemos contemplar o se podrá contemplar algunas situaciones en particular, jugadores que reemplacen en otra posición a algún muchacho, pero en general
cuando uno confecciona una lista, y sobre todo para un mundial, la posibilidad, por eso digo que estamos en un contexto totalmente diferente que el de un eliminatorio. En un eliminatorio usted tiene un percance y recurre a un jugador local. En un mundial ya es la lista que da, y bueno, en base a eso es tratar de hacer un seguimiento y tratar de, por lo menos desde lo que nosotros entendemos, de equivocarnos lo menos posible, reducir el margen de equivocación. Entiendo que el seguimiento sería entonces tratar de buscar a los jugadores con menor cantidad de lesiones posibles en cuanto a antecedentes. En todo aspecto, en todo aspecto. Ahora, bueno, usted siempre ha dicho que la selección es abierta para todos, y cuando usted hizo el corte, que de alguna manera usted no ha admitido que hizo, pero los dirigentes sí sostienen que lo hizo, había 3 nombres que decían que nunca iban a volver. Y había otros que se hizo el corte pero volvieron, y eso se cumplió, regresaron. Regresó Víncula, regresó Farfán, en fin. Los que no regresaron, se decía que no iban a regresar. Eso, discúlpeme que lo interrumpa, eso destierra toda opinión a lo que se decía que no estaba cerrada, las puertas de la selección estaban cerradas para determinados jugadores. Destierra precisamente lo que usted acaba de decir, destierra precisamente eso. Pero jugadores que pensaban que no iban a regresar, regresaron. Sí, pero todos pensábamos que iba a regresar Farfán, y todos pensábamos que iba a regresar Víncula. La mayoría pensábamos que iban a regresar. Había 3 nombres que no iban a regresar: Zambrano, Pizarro y Vargas. Hoy los 3 en un combo tienen las mismas posibilidades de volver a la selección. Mire, si nos dejamos guiar un poco por todo los razonamientos, los 3, en cuanto a Claudio, el presente de Claudio, o sea, la no continuidad de Claudio en su respectivo, inclusive estuvo 6 meses sin equipo, en el cual ahora volvió. El nivel por la importancia de Claudio sigue manteniéndose en una liga importante como la alemana, y en la primera, como es que ahora en este momento que está en el Colonia. Pero más allá de todo eso, la no continuidad que tuvo lo hizo estar relegado en esa posibilidad. No me quedó claro. Cuando me hace la distinción de Claudio frente a los otros 2, ¿me dice que tiene más posibilidad que los otros 2 o menos posibilidad que los otros 2? No, le estoy diciendo caso por caso. O sea, okay. Lo de Claudio es una no continuidad. O sea, entonces va más allá de toda cuestión de análisis. O sea, lo que hemos tratado de analizar puntualmente es aquellos jugadores que tengan una continuidad, o aquellos jugadores que, si no la tienen por una decisión técnica, táctica, están entrenando en forma normal. Y lógicamente que no es lo mismo tener 38 años, 39 años que tener 22, 23 años, o sea, es totalmente diferente. Entonces, el caso de Juan Manuel de Vargas, de estar en Europa, ha resuelto venirse al fútbol local, y dentro de lo que es el fútbol local tampoco se ha establecido con una continuidad. O sea que lo de él también tiene que ver no con una cuestión, una decisión en particular mía, sino con sucesos que le han pasado al jugador. O sea, no es algo en la cual tengo que ver una continuidad, un rendimiento, muchas cuestiones que tienen que ver para nuevamente ser llamado a la selección. Claro. Y en el caso de Carlos de Zambrano, se ha ido del lugar donde ha estado, no ha tenido una continuidad, después se ha establecido. Entonces estamos esperando. Y en el caso puntual de Carlos, más que nada, como es el caso de Callens, como es el caso de tantos otros chicos que han hecho los méritos suficientes, hemos optado, y ya lo he declarado yo puntualmente, ante la posibilidad de que los clubes me cedan una semana antes, el gesto que tuvieron en el fútbol peruano de cedérmelo una semana antes, nos hemos inclinado, hemos optado por la posibilidad de contar con defensores que nos posibilitaban el hecho de trabajar unos días antes. Eso a lo largo de la eliminatoria nos dio un resultado bastante importante, porque hemos sido una selección que pasamos en un comienzo de recibir cantidad de goles a establecernos y a ser más sólidos en el aspecto defensivo. Y tiene que ver estrictamente con eso, en priorizar la posibilidad de ver
una determinada paridad física, técnica en los defensores y esta posibilidad de contar con ellos antes, ante traer a muchachos que están reuniendo los méritos suficientes de poder estar en la selección, pero que me llegan 3 días antes y que mientras uno lo deja descansar, mientras uno lo deja recuperar, no me dan la posibilidad de sincronizar movimientos. Correcto. Entonces, estrictamente tiene que ver con eso, no que ya definitivamente tienen las puertas cerradas o porque hicieron algo. O sea, cerrando la idea, los 3 tienen las mismas posibilidades. Exactamente. Los 3. Si demuestran, si hay una continuidad, si hay un rendimiento, si hay cuestiones que tienen que ver con eso, ninguno está cerrado en cuanto a esas posibilidades, ¿no? Y lo último sobre el tema, si hubiese alguna vez un jugador que no tuviera posibilidades de volver, ¿usted se lo diría a la prensa? No tiene ninguna posibilidad de volver. No, yo lo único que yo le puedo decir es que yo hablo personalmente con los jugadores, ¿no? En privado. Entonces, y inclusive viajo, a hablar personalmente con el jugador, o sea, paso horas viajando, voy y es muy poco el encuentro que tengo, tan solo de 2 horas, pero esas 2 horas me basta lo suficiente como para hablarle de lo que se necesita en la selección, de lo que quiero en la selección, y en esas 2 horas me tengo que poner de acuerdo con el jugador, y he ido muchas veces, hasta 2 o 3 veces, a hablar con el mismo jugador. Claro. Y si después de lo que yo hablo con usted no se entendió o no se captó, ya no puedo, yo me tengo que enfocar en otra cuestión. Claro. No es un problema mío. Claro. Ya pasa a ser un problema del jugador. O sea, si usted me entiende o no me entiende, ya no es un problema mío. O sea, es un problema en el cual tengo que esperar a que me entiendan. Ya me tengo que enfocar en otro jugador, ¿no? Me queda claro, cerrando la idea, que no tiene por qué decírselo a la prensa, es un trato privado entre ustedes. Sí, por supuesto. O sea, esto son cuestiones que forman parte de la privacidad de lo que me interesa del jugador para la selección, ¿no? ¿Se arrepintió alguna vez de decir que la vida privada del jugador no le interesa? Es que no me interesa la vida privada del jugador. En la medida que no atente contra la selección, no me interesa. O sea, si usted, si repercute... ¿Por qué empezó a concentrar? Y dejó... Porque era necesario para el país. Yo estoy abierto a cualquier tipo de cambio en pos de resultados, ¿no? O sea, es mi trabajo. Yo no me puedo aferrar a algo que si no da resultado tengo que cambiar inmediatamente. ¿Fue un error no concentrar? No fue ningún error, fue la experiencia que me tocó vivir. O sea, uno va, tiene convencimientos de lo que cree conveniente para mí. Soy un técnico que a mí no me gusta concentrar, pero todos los últimos tiempos he dado un vuelco circunstancial. Aprendió. Exactamente, o sea, no es que, o sea, me adecuo al lugar que estoy, para decirle más concretamente, ¿no? O sea, no es que yo sí, todo es un aprendizaje, sí todo es tratar de uno no deja de aprender, no deja de corregir. Imagínense que yo le estoy reconociendo que es mi primer mundial y yo voy a aprender, o sea, de la misma manera que en esta eliminatoria Perú me da la posibilidad de ser la primera vez que dirijo una selección. Entonces, y dentro de ese camino de ser la primera vez, todos los técnicos atravesamos esa primera vez. No es que también es la primera vez un mundial y también claro, no es que alguien, para citarle, no sé, Bielsa, Menotti de los argentinos, o técnicos reconocidos mundialmente como los italianos, todos en algún momento todos dirigieron por primera vez las eliminatorias. O sea, todos tenemos que hacer nuestra primera experiencia. Ahora, es importante ir corrigiéndonos de lo que vemos. Uno va, traslada su idea futbolística, traslada su intención y después va observando, va viendo qué es lo que le queda mejor al país, qué es lo que le queda mejor, o la idiosincrasia de muchas cosas en la cual uno tiene que analizar y tiene que ver qué es lo más conveniente, ¿no? ¿Usted considera, bueno, vamos a ver si lo dice, pero usted considera que Cueva fue su mejor obra dentro de la selección? Porque cuando usted convocó a Cueva, todos, bueno, la mayoría, yo me incluyo, dijimos, esto es un despropósito. ¿Fue su mejor obra? Es que yo no, la verdad que en cuanto a eso, decirle mi mejor obra, o sea, respaldo a los jugadores que cambió rinden. Al jugador. Respaldo a los jugadores que rinden. O sea, Cueva, si fue sostenido, es por mérito de Cueva, no por mérito mío. A mí, la primera vez que nosotros lo vimos a Cueva,
nos gustó determinadas cuestiones que creemos que es importante para la selección. Entonces, en la selección están analizados, por no decirle la mayoría o en su totalidad, aquellos jugadores que nosotros consideramos que pueden estar en la selección del fútbol peruano, por ejemplo, del fútbol local. Y están analizados físicamente y futbolísticamente, técnicamente. Entonces, para ser convocado a la selección mínimamente se requiere de un determinado valor. Nosotros, porque usted habla con el jugador, nosotros y le dice, esto es así. Sí, eso de lo que tiene que ver en la convivencia, de lo que necesitamos para integrar un grupo, para representar un país. Pero del aspecto futbolístico, si a usted, por ejemplo, que a lo mejor ve futbolísticamente, dice cómo fulano de tal no está en la selección nacional, por ejemplo, deslumbra técnicamente, pero si físicamente no reúne las condiciones para competir al nivel que competimos nosotros, porque una cosa es el campeonato local y otra cosa es la selección donde compite con las mejores selecciones del mundo. Para tener posibilidades o para tener chance, usted mínimamente tiene que reunir una determinada serie de requisitos. Del aspecto físico, tiene que reunir de unos determinados valores de ahí para arriba. De ahí para abajo es dar ventaja y de ahí para abajo es no tener posibilidades, directamente. Entonces, alguien que usted por ahí lo deslumbra técnicamente, a lo mejor no reúne las condiciones físicamente. Y por más que usted me pregunte y por más que usted me diga, yo no le voy a contestar y ese jugador no está en consideración directamente. De la misma manera que si físicamente... Pero no lo va a decir. Directamente, físicamente es un fenómeno, pero técnicamente no reúne las condiciones, no tiene posibilidades. O sea, en la selección nosotros debemos cargarnos de jugadores que nos potencien para poder competir con las mejores selecciones del mundo. Y eso puede ser un joven de 19 años, 20 años, puede ser un hombre de 21, un hombre maduro de 28, 27 años, pero que reúna esas condiciones, que son elementales para poder competir. Si no, no tenemos chance, ¿no? ¿Usted se considera una persona profesionalmente exigente? La gente lo ve tan buena persona que dice, este debe ser como un amigo de todos y una persona hasta cierto punto pues liberal. Yo creo que... ¿Usted es exigente? Yo creo que, o sea, para hacer un trabajo, tanto usted como nosotros, si somos realmente conscientes de la responsabilidad que tenemos que ser exigentes. O sea, usted desde la información, yo desde el cargo que ocupo, ni más ni menos el técnico de una selección que está todo el mundo pendiente. Y cuando esa exigencia que usted pide no se da, ¿qué hace? Yo no, o sea, la única manera que yo tengo de manifestarme es en la convocatoria. ¿Entiendo? O sea, yo una vez que convoqué y suceden acontecimientos, no puedo hacer nada, porque a lo hecho está, no le puedo agregar más leña al fuego. ¿Me entiendes? Lo único que puedo agregar es callarme la boca y esperar la otra convocatoria. O sea, el técnico de la selección habla desde la convocatoria más que nada. Después, lo que suceda es tratar de minimizar si sucede algún acontecimiento, tratar de enfocarse porque hay que responder en el partido. Entonces, hay que solucionar ese partido, ese problema, y después lo único que queda nada más es responder desde el llamado. O sea, es la única posibilidad que yo tengo de manifestarme, ¿no? Cuando algo está bien o cuando algo está mal, o cuando algún jugador, de acuerdo a lo que uno ve, necesita mejorar o necesita ir corrigiéndose. ¿El psicólogo fue importante en la selección? Muy importante. ¿Por qué? Porque no se usaba para eso. Porque es un psicólogo en lo deportivo, que es totalmente un psicólogo en la vida personal de una persona. No ser un psicólogo deportivo es especializarse en el deporte, precisamente en la alta competencia. Entonces, lo creemos sumamente importante, ¿no? En ese aspecto. ¿Lo usó antes? En Vélez lo conocí en Vélez durante 5 años, Marcelo Márquez. ¿En la U? En la U no tuve psicólogo, yo solamente tuve psicólogo en Vélez. En Vélez nada más. En Vélez nada más, porque estaba ahí, él ya trabajando, entonces tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, y no solamente formé una amistad con él, sino que me pareció muy apreciado el trabajo que hacía, ¿no? Correcto. Hace poco leí una entrevista que usted dio hace años respecto a cuál había sido el dolor más grande de su carrera y bueno, ya usted sabe lo que contestó, ¿no? No había ido al Mundial, enterarse cuando estaba en América de que no había sido llamado por milagro. ¿Se siente resarcido de ese dolor hoy?
desde hace un par de días. Pero me da esta posibilidad, ¿no? O sea, la verdad que tener esta posibilidad es algo en la cual siempre uno busca lo mejor o compite para lo mejor. Lo más importante que le puede pasar a una persona es la ambición sana, dentro de las cuestiones sanas, de ambicionar, crecer y mejorar, superarse, en una palabra, ir superándose. Y bueno, o sea, es un constante desafío, es permanente. Nosotros ya tenemos que dar todo este clima de euforia que se vive, bueno, que lo viva la gente, pero ya los jugadores de su respectivo equipo tienen que ir preparándose. Yo ya tengo que dejar atrás todo esto y enfocarme en lo que se viene, porque los desafíos son permanentes, entonces tenemos que ir buscando ir superándonos permanentemente, ¿no? Entiendo que cuando llegó ese día de la clasificación pensó en eso. Tiene que haberse acordado un momento en que se enteró que no iba a ir al Mundial. Sí, no, bueno, o sea, eso lo fui entendiendo, a Bilardo lo fui entendiendo con el correr del tiempo. Por supuesto que yo comencé la de Bilardo con él, me tocó atravesar momentos difíciles en toda la época de él, pero bueno, a veces uno no entiende, pero sí lo va entendiendo cuando se pone en la función de director técnico y empieza a tomar decisiones. Yo, por ejemplo, le cuento un ejemplo. En el año 98 dirigía a Talleres de Córdoba y logramos el ascenso de segunda división a primera división con Belgrano de Córdoba, que es el rival tradicional, el clásico. Entonces, por penales, fuimos a penales. El último penal lo pateó Norberto Oste, el Lute Oste, le llamaba el apodo el Lute Oste. Entonces, me dio el ascenso a primera división, fue clave, porque pateó el último penal. Y a la semana le tuve que decir que no iba a tener los planes, o sea, que iba a contar con un jugador que vislumbraba yo para la primera división, que era Rodrigo Astudillo, que era un jugador que con una potencia o con una perspectiva futura enorme. Y a Oste lo veíamos un jugador importante, pero para el nivel queríamos darle continuidad a ese jugador. Entonces fue la primera decisión importante que me tocó enfrentar, y ahí empecé a entender, por ejemplo, lo que hizo Bilardo conmigo. O sea, tuvo que decidir, o sea, bueno, tuvo que elegir a otro jugador por sobre mí. Bueno, ¿hizo bien? Bueno, uno cree que tenía que haber